estimados compañeros, es un gusto tenerlos el día de hoy presentes. Definitivamente el aporte y la participación de cada uno de ustedes suma un montón para efectos de poder mantener y mejorar nuestro sistema de gestión y en la parte de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Antes de presentar a Valeria, que es nuestra expositora en la capacitación del día de hoy, quería comentar algunos puntos, tal cual lo hicimos en la primera capacitación. En primer lugar, agradeciendo la asistencia nuevamente, por favor coloquen, la gran mayoría ya lo ha hecho, coloquen por favor sus nombres completos. En el cuadradito donde aparece, en el recuadro donde aparece su respectivo ID, su identificación, colocar el nombre completo. La gran mayoría lo tiene, el que no, por favor, para la asistencia nos va a ayudar mucho, para efecto de la asistencia que tomamos como parte del registro. ¿Ok? Terminada la capacitación, como se hizo en la primera ocasión, les va a llegar a sus correos un enlace, un link automático para las preguntas objetivas. Como ustedes saben, estas capacitaciones son evaluadas con 5 preguntas objetivas, nada complicadas. Ya Valeria nos explicará a lo largo de esta hora, justamente en el desarrollo de la exposición, y nos va a dar luces de las preguntas que vamos a tener, porque es parte de la eficacia de la capacitación que se pide incluso cuando nos hacen auditorías, ¿no? Y también porque nos sirve mucho el sistema de gestión, sobre todo. Bien, dicho esto, quiero presentar a Valeria Vargas. Valeria está en Mars Redder, es licenciada en Nutrición y Dietética por la UPC Perú, tiene más de 8 años de experiencia brindando asesoría nutricional y llevando a cabo materiales educativos respecto a lo que es salud ocupacional y nutrición para diversas empresas. Nos complace mucho tener a Valeria, estamos seguros que vamos a aprender muchísimo de los consejos y recomendaciones y lineamientos que nos va a dar en este tema que va a dictar titulado Hábitos saludables durante la cuarentena. Sin más preámbulo, dejo con ustedes a Valeria. Por favor, Valeria, adelante. Muchas gracias. Gracias Marcos, gracias Ofelia también por toda la gestión. Espero que estén teniendo una muy buena tarde hoy día. Y efectivamente nuestro tema va a ser hoy hábitos saludables durante la cuarentena. Nos vamos a centrar bastante en el tema de la nutrición porque sabemos que eso es un gran apoyo para nuestra salud. Así que vamos a dar inicio entonces. Si tuvieran alguna duda, consulta, siempre pueden escribirla a través del chat para que por ahí las leamos al final de la presentación y podamos responder estas consultas. Entonces, creo que es bueno siempre empezar por los alimentos, porque también es bueno definirlos un poco. A veces tenemos un poco de confusión al respecto porque encontramos todo tipo de productos en los supermercados, no sabemos si realmente se consideran o no alimentos. En realidad, cualquier sustancia que sea enteramente natural o transformada por la industria alimentaria, mientras contenga por lo menos un nutriente, se le va a considerar que es un alimento. Y estos nutrientes se categorizan en dos. Tenemos por un lado los macronutrientes, que son los carbohidratos, las proteínas y los lípidos o grasas, y tenemos a los micronutrientes, que son las vitaminas y los minerales. La idea de tener una alimentación saludable, el objetivo realmente es que nosotros podamos cubrir nuestros requerimientos diarios de todos estos nutrientes que he mencionado para que tengamos un resultado adecuado que sería prevenir enfermedades. Así que más o menos esa es la premisa, ¿no? De una alimentación balanceada y cómo nos ayuda a poder incluso ahorrar en medicamentos. Siguiendo un poquito con el segundo tema, yo creo que más allá de mencionar a los nutrientes, es importante definirlos, saber cuáles son sus funciones y en qué alimentos los encontramos. Así que vamos a empezar con los carbohidratos, que es de repente la mayor fuente de energía que tenemos en la alimentación. Son realmente necesarios para las actividades del cuerpo, pero en realidad en el Perú tenemos un pequeño problema. No somos personas que suelen preferir una alimentación de repente más de comida rápida, como ocurre en otros países, por ejemplo en Estados Unidos. Creo que en el Perú somos más de comida casera y eso es algo bastante bueno, pero tenemos un tema que es los carbohidratos están presentes en nuestra alimentación en cantidades más elevadas. Y es realmente ese el problema, no que estén presentes, sino que los consumimos en cantidades más altas a las que deberíamos o las que deberíamos servirnos. Entonces, ¿dónde encontramos carbohidratos? Algunas ideas, inmediatamente algunos pensarán en arroz, por ejemplo. Sí, el arroz es una fuente de carbohidrato, pero también otros cereales como el choclo, que a veces lo consideramos como una verdura. También, por ejemplo, la avena, ¿no? La quinoa, la kiwicha. También las menestras, como frijoles, lentejas, garbanzos, los tubérculos. Y también las frutas y las verduras van a tener algunos únicamente carbohidratos más complejos, que son los almidones, y otros van a contener también una cierta cantidad de azúcares, que sería, por ejemplo, la fruta. Y
de estos carbohidratos que he mencionado, todos estos contienen un tipo de carbohidrato que tiene una estructura más grande, más compleja, entonces se digieren con más lentitud y nos pueden dar energía de manera más sostenida. Esto realmente no ocurre tanto con los azúcares como los carbohidratos, que son más simples, la estructura es más pequeñita y por lo tanto es más fácil que se digieran y que se nos eleve la glucosa. Entonces, de todos estos que he mencionado, hay que disminuir el consumo de los azúcares simples, que serían el azúcar blanca, azúcar rubia y también todos los similares. A veces también tenemos la idea de que quizás podemos reemplazar el azúcar blanca por un azúcar más natural, como la miel o la algarrobina, pero lo cierto es que sigue siendo finalmente también un tipo de azúcar simple. Entonces, la indicación será la misma también, siempre con moderación. Ahora, también existen algunos carbohidratos que vienen acompañados con otro macronutriente que normalmente no se menciona porque su aporte energético es nulo. Lo que pasa con la fibra, que también es un tipo de carbohidrato, es que tiene una estructura aún más compleja. Entonces, el cuerpo no nos aporta a nivel energético, calórico, pero sí nos trae una serie de beneficios. Por ejemplo, al hidratarse, al entrar en contacto con agua, crea más volumen, hace que nosotros al comer alimentos con fibra nos sintamos más llenos por más tiempo. También nos ayuda mucho en la digestión, al crear este volumen también, esto sigue pasando a lo largo de nuestros intestinos y provoca que haya movimiento, por lo que podríamos prevenir el estreñimiento. Y por último, también nos ayuda a disminuir el colesterol, de triglicéridos y también a mantener niveles más estables de glucosa. Así que realmente es importante tener un buen aporte de fibra diario, menos entre 20 y 25 gramos es lo que se indica, y encuentran fibra en alimentos específicamente de origen vegetal, y acá les he colocado unos ejemplos. Las frutas y las verduras creo que es una fuente bastante conocida de fibra y que nos falta a veces también en el Perú incluir más de esto. Tenemos a las menestras y por último los cereales, pero los cereales integrales o cereales enteros. Por ejemplo, una avena en hojuelas, ¿no? El arroz integral y también productos llamados integrales van a estar elaborados con harina de cereales enteros. Entonces, pan integral, por ahí pasta integral, también son alternativas que tienen mayor cantidad de esta fibra. Con otro, tenemos a las para el crecimiento, el mantenimiento de nuestros tejidos, nuestra masa muscular, por ejemplo. Y lo bueno de las en muchos alimentos. Por eso realmente es difícil que una persona tenga una deficiencia proteica, es fácil cubrir el requerimiento diario. De hecho, muchas personas a veces consumen más de lo que necesitan. Y las encontramos en animal, como por ejemplo carne de res, pollo, pavita, pescados, también lácteos, ¿no? También huevos y los cárnicos como los embutidos, por ejemplo. Y por otro lado, también están las proteínas de origen vegetal, que se está también en los últimos años fomentando más el consumo de ellas, porque suelen ser más económicas, algunas también pueden durar bastante, en el caso, por ejemplo, de las menestras, y también son bastante nutritivas, ¿no? Entonces, alternativas serían las menestras que mencioné, los frutos secos y también algunos cereales. Acá en el Perú tenemos la suerte de tener estos cereales andinos como la quinoa, la kiwicha, que tienen una calidad proteica muy buena también. Así que mi recomendación sería de repente incluir proteínas de origen animal, tratar de disminuir el consumo de carnes rojas y por ahí 1 o 2 veces por semana tener más alimentos de origen vegetal, por ejemplo, prepararse de menestras, que es bastante nutritivo y tiene también ese buen aporte proteico. Entonces, seguimos ahora con las grasas, que es el nutriente que más energía nos aporta por gramo, es 9 kilocalorías por gramo, y la función primordial de las grasas es que nos ayuda a absorber todo un grupo de vitaminas, que son las liposolubles, como dice su nombre, son las que se disuelven en grasas y por lo tanto, no hubiera grasas, no pudiéramos hacer uso de ellas. Entonces, la vitamina A, la D, la E y la K. Y por otro lado, las grasas ayudan a mantener una temperatura corporal más constante, a producir hormonas, entonces realmente sí son importantes, pero también hay que hacer una distinción. Tenemos grasas de 2 tipos realmente que provienen de los alimentos. Tenemos las grasas saturadas y tenemos las insaturadas. Las saturadas son las que normalmente consideramos como las grasas malas y realmente el problema es el exceso de ellas. Nosotros encontramos grasas saturadas, por ejemplo, en carnes rojas, en lácteos enteros, ¿no? Leche entera, yogurte entero. Si hablamos de cremas, por ejemplo, serían crema de leche, también, por ejemplo, la mantequilla, la manteca. Esos tipos de alimentos contienen este tipo de grasa que en exceso se relaciona con la aparición de enfermedades del cardíaco. Entonces, por eso hay que moderar el consumo. Y por otro lado, tenemos también grasas insaturadas, que son las que se consideran como grasas buenas,
y estas las encontramos principalmente en alimentos de origen vegetal, como las semillas, los frutos secos, la palta, el aceite de oliva, pero también las encontramos en alimentos de origen animal, y en realidad eso sería exclusivamente los pescados grasos. Los pescados azules también a veces los conocemos acá en el Perú, y tienen un poco diferente, no suele ser una carne blanca, sino más bien anaranjada, o más oscura, o más rojiza. Y estos pescados serían, por ejemplo, el salmón, bonito, caballa, atún, jurel, y también la trucha es otra alternativa bastante buena de pescado graso. Estas grasas hacen, digamos, el efecto contrario, nos elevan el colesterol bueno, nos ayudan a mantener un corazón un poco más sano, así que mi recomendación sería darle más prioridad a estas grasas en la alimentación, por ahí incorporar un pescado graso cada vez que podamos a la semana. Y siguiendo con el tema de las vitaminas y minerales, estos son los micronutrientes que, a pesar de que se encuentran en cantidades pequeñas y se requieren en cantidades pequeñas también en miligramos, microgramos, todavía hay un problema para cubrir los requerimientos del día a día de estas sustancias en particular, porque muchas personas no tienen variedad en la dieta. Si tenemos esta variedad, tendríamos un acceso mucho más sencillo a todas estas vitaminas y minerales. Por eso creo que es algo que constantemente importancia de tener una variedad en la alimentación, es decir, tener sí todos nuestros grupos de alimentos que necesitamos, que después los vamos a ver, pero también que dentro de esos mismos grupos tengamos diferentes alimentos, no solamente una verdura, una fruta, un lácteo, sino que tengamos diferentes alternativas. Así que sería más o menos la indicación general. Estas sustancias son necesarias para que se regulen los sistemas de nuestro cuerpo, por eso tenemos también un valor mínimo que tenemos que cubrir día a día. Así que esa es una pequeña introducción a nutrientes para recordarlo un poquito. Y ahora vamos a hablar sobre los tiempos de alimentación, las comidas y por ahí también un poco los refrigerios. Aquí tenemos al desayuno, que de todas maneras es la comida primera del día. A veces se conocía como la comida más importante, pero realmente cada comida tiene su nivel de importancia, cada una es necesaria. En el caso del desayuno, nosotros en el Perú sí solemos tomar un desayuno, la mayoría de personas lo hacen, pero cierta cantidad de personas también sienten que les falta tiempo en la mañana para poder comer, a veces también por el trajín de la mañana no pueden tomar un desayuno. Entonces, mi recomendación en cuanto a los desayunos es tratar de elaborar uno que tenga todos los componentes necesarios para que sea un desayuno. Verán, acá no estoy colocando temas de porciones, por ejemplo, porque eso realmente va a depender de cada persona, sus requerimientos. También seguramente habrán algunas excepciones, algunas personas tendrán algún tipo de patología, alguna intolerancia también, pero de manera lo que se requiere para un desayuno es que tengamos alimentos, sí, energéticos, que siempre tenemos. Tenemos pan, por ejemplo, avena, quinoa, tenemos también alimentos ricos en grasas, pero idealmente debemos darle más prioridad a las grasas insaturadas. Entonces, palta, aceitunas, aceite de oliva, frutos secos. Y lo que falta a veces también es incorporar algún alimento que nos aporte vitaminas y minerales, como por ejemplo fruta. En el desayuno, una fruta entera, picada, también sería una opción bastante buena para que nos aporten todos estos nutrientes y también para que nos ayude a sentirnos más llenos. Después, en el tema de las proteínas también, a veces quizás nos hace falta una fuente proteica en el desayuno, que más allá de darnos estas proteínas para nuestra masa muscular, para nuestras células, las proteínas también son buenas para darnos una sensación de saciedad. Entonces, por ahí incorporar un huevo puede ser de codorniz o de gallina, puede ser también lácteos, idealmente base en grasa o light, como quesos, yogur, leche. Y por ahí si de repente le sobró del día anterior un poquito de pollo o de atún, puede ser también un acompañamiento muy bueno para un sándwich. Entonces, esa es la idea, que haya un balance, que tengamos todos los componentes del desayuno presentes, por eso también se los puse esquema para que vean que se pueden hacer diferentes combinaciones y donde encontramos también estos nutrientes que estoy colocando acá, para que también entiendan que pueden armarlo a su gusto. Después tenemos a los almuerzos y cenas, que también la idea sería más o menos la misma, tener algo que nos aporte energía, puede ser carbohidratos, grasas, también algo que nos aporte proteínas, que puede ser cárnicos, ¿no? Puede ser, por ejemplo, carnes blancas, idealmente 4 o 5 veces por semana, pollo, pavita, pescados idealmente 1 o 2 veces por semana, huevos también es otra alternativa, y menestras idealmente también 1 o 2 veces por semana. En el caso de carnes rojas y vísceras, el consumo debería ser más o menos de 1 vez a la semana o 1 vez cada 15 días. Y lo que nos falta a veces en almuerzos es
las vegetales, ¿no? Las verduras a veces las tenemos por ahí adornando un poco el plato. La idea sería tener una mayor presencia de ellas para que tengamos esta sensación de llenura, pero también nos brinde todo lo que nos falta: fibra, vitaminas, minerales, agua, antioxidantes. Y estas verduras no tienen que estar necesariamente frescas o crudas, porque también por ahí a veces tenemos la idea de que siempre tenemos que consumir las verduras en ensaladas crudas, por ahí con un poquito de limón. No necesariamente, pueden realmente prepararlas como más guste. Yo recomiendo, por ejemplo, introducirlas en arroces, en guisos, prepararlas en salsas. También pueden hacer verduras rellenas, pueden hacer un saltado de verduras con algún tipo de proteína como pollo o pescado. También pueden prepararlas, por ejemplo, en una crema, en un soufflé. Hay muchas formas de prepararlas realmente, al horno, a la parrilla, y yo creo que los invito también a probar diferentes combinaciones para que sean más agradables y puedan agarrarle un poco más el gusto a tener vegetales en sus platos de comida. Y por otro lado, también podrían incorporar fruta. Creo que también hay esta creencia de que la fruta no se debe mezclar con el almuerzo o con la cena, o se debe consumir en la tarde o en la noche. Esto viene también por la creencia de que la fruta se fermenta en el estómago o que corta la digestión, pero felizmente todo esto son mitos, esto no sucede con la fruta. Es cierto que hay algunas personas que tienen una sensibilidad a la fibra y por ahí les podría caer un poquito pesado, y esto es porque hay un bajo consumo de fibra en la dieta. Entonces, solamente a estas personas sí se les indica de repente ir poco a poco con la cantidad de fibra en la dieta, si quieren de repente consumir más frutas, más verduras, que sea en pocas cantidades para que el cuerpo se vaya acostumbrando a ello. Y también, por supuesto, hay ciertas contraindicaciones, personas, por ejemplo, que tengan problemas de resistencia a la insulina, diabetes, prediabetes, la historia podría cambiar. Pero de manera general sí se puede incluir fruta, puede ser antes, puede ser después del almuerzo sin problema, o incluso en el mismo almuerzo, por ahí alguna ensalada, pican por ahí un poquito de manzana, un puñadito de arándanos, y realmente también es completamente válido. Esto se diferencia de la cena en un tema de porciones realmente. La cantidad de comida de noche siempre tiene que ser más pequeña, sobre todo hablando de los alimentos más ricos como los carbohidratos y las grasas. Entonces, que haya por ahí una fuente de proteínas, de nuevo puede ser un cárnico, puede ser incluso el mismo que hemos comido en el almuerzo, eh, y también por ahí algo que nos aporte fibra, vitaminas, minerales, por ahí puede ser una crema de verduras, por ejemplo. Y la parte del carbohidrato tiene que estar un poco más medida, algo más pequeño. Puede ser el mismo plato del almuerzo, pero únicamente si es que ha sido una preparación ligera, siempre en un plato más chico, o también puede ser una especie de lonche ligero, ¿no? Un sándwich por ahí con una fruta o con una ensaladita. Así que esto puede variar mucho, requerimientos de cada persona, también si están buscando por ahí mantener o perder peso, la indicación puede cambiar, pero más o menos esa es la idea. Entonces, eso es lo que quería dejarles también del esquema de alimentación. En cuanto a refrigerios, también quería detenerme un poco a hablar de ellos, porque por pacientes sé también que ahora tenemos más ansiedad todos, estamos pasando por una época bastante complicada, y también eso se refleja a veces en nuestros hábitos alimenticios. Hay muchas personas que antes están desde el desayuno hasta el almuerzo sin tener hambre, o del almuerzo a la cena, y ahora sienten que necesitan comer algo. Y esto realmente no tiene que ser algo negativo. Picar entre comidas a veces también está mal visto, pero esto es si es que utilizamos esos momentos para comer alimentos que tengan de repente demasiado azúcar, demasiada grasa saturada. Pero si nosotros en vez de eso comemos así nutritivo, realmente ahí sí estaríamos haciendo algo bastante bueno para nuestra salud. Por eso aquí les he colocado unas opciones ricas en proteína, por ejemplo, fibra, vitaminas, minerales, carbohidratos complejos, que puedan incorporarlas en su alimentación. Los que estén trabajando desde casa para tenerlos en la cocina, y los que ya hayan retomado sus actividades los pueden llevar en una loncherita, en un tupper quizás. Así que mi opción favorita de repente para esta época que hace un poquito más de calor, fruta fresca. Y esta fruta puede ser cualquier fruta de temporada, la fruta que les guste. También deshidratada es otra alternativa que dura bastante más. Puede ser pasas, por ejemplo, y en el caso de los frutos secos también es otra opción, ¿no? Que son las almendras, pecanas, maní, y tanto fruta deshidratada, frutos secos. Realmente el tema ahí es la porción, porque también son alimentos que podemos picar muy fácilmente, pero son bastante energéticos, entonces hay que moderarla un poco. La porción será más o menos entre medio puñado y un puñado, para que tengamos una idea de cuánto nos debemos servir.
Después tenemos a los lácteos, por ejemplo, yogur bajo en grasas, puede ser natural, puede ser griego. También podemos picar quesito fresco, y por ahí también unas aceitunas sería una alternativa. Estas aceitunas nos brindan grasas insaturadas que son bastante buenas. Y lo último sería, de repente, si encontramos en un supermercado, en la tienda, unas barritas de cereal o de granola que sean bajas en azúcar, también sería una opción bastante buena. Así que esas alternativas se las dejo para los que quieran de repente por ahí apuntar algunas. Y ahora vamos a cerrar esta primera parte de alimentación con esta guía alimentaria que me parece bastante buena, completa y acertada. Es lo que antes conocíamos como la pirámide nutricional, ahora la han transformado en esto, que es como una especie de rueda de los alimentos, donde nos recuerdan que hay que tratar de comer más alimentos naturales, darle menos prioridad a los ultraprocesados. De hecho los ponen abajo, solo que acá los he dado para que se note un poquito mejor, pero son alimentos que vienen paquetados, por ahí algunos precocidos, incluso como las pizzas, las hamburguesas, la comida rápida de manera general, los snacks, los dulces, gaseosas, etcétera. Estos alimentos hay que tratar de tenerlos como algo eventual, más ocasional, porque son los que nos van a aportar mayores cantidades de azúcar, de grasas saturadas, para tener por ahí algunos bastante sodio. Entonces hay que tener bastante cuidado con eso, que no sea algo de manera frecuente. Los que sí, por supuesto, serán los alimentos naturales que he estado mencionando hasta ahora: frutas, verduras, cereales, tubérculos, menestras, carnes, lácteos, y en menor cantidad los azúcares. De hecho, acá los han puesto en una proporción bastante más pequeña para que nos recuerden que hay que consumir poquito nomás de azúcares. Es menos de 30 gramos al día, es muy poquito. Después, en el caso de las grasas, también hay que limitar el consumo. Son alimentos que pueden ser muy buenos, por ejemplo, el aceite de oliva, la palta, pero siempre también hay que servirnos una cantidad moderada. Y también disminuir. Acá en el Perú somos un país muy salero, nos encanta la sal, se la ponemos a todos los alimentos, y un hábito que en nuestra mesa de comedor siempre tenemos un salero, y a veces necesitamos. Entonces, cambiar esos pequeños, de repente retirar el salero y echar solamente lo necesario para darle la carga. Jugar con otras especias también va a ser algo bastante bueno para no utilizar demasiados. También adicionalmente acá se ponen otros hábitos, ¿no? Por ejemplo, el de elegir los alimentos naturales, cocinarlos, compartir en familia, tomar de 6 a 8 vasos de agua al día, y el ejercicio, ¿no? 30 minutos diarios de cualquier tipo de actividad que demande movimiento, no necesariamente un deporte completamente estructurado como fútbol, vóley, puede ser realmente cualquier tipo de actividad física. Y ahora sobre todo tenemos algunas limitaciones por el tema de la pandemia, no podemos hacer ejercicio realmente al aire libre con total seguridad, tampoco tenemos los gimnasios. Entonces hacer ejercicio desde casa también de todas maneras puede aportar mucho a nuestra salud. La idea es que hagamos más o menos 150 minutos a la semana, y eso se traduce más o menos en 30 minutos 5 veces por semana. Y ahora vamos a ver un poquito más de recomendaciones. Bueno, siempre me gusta ver este pedacito de información que todavía es relevante. Esta presentación fue creada al inicio de la pandemia y felizmente todavía se sigue manteniendo este tema, que el COVID-19 hasta la fecha se sabe que no se transmite a través de la ingestión de alimentos. Esto en algún momento podría cambiar, se podría determinar que sí, pero hasta la fecha no se transmite a través de la ingestión de alimentos. Entonces, por ese lado tenemos una tranquilidad. Pero también tenemos información que nos llega del otro lado, ¿no? De los superalimentos que nos protegen, que nos cuidan del coronavirus, que nos curan. Y realmente tampoco hay información que pueda demostrar que esto es cierto, ¿no? Que hay alimentos buenísimos que tienen una buena calidad nutricional, que podemos incluir en nuestra alimentación frecuentemente, pero no hay uno que sea realmente el alimento salvador. Yo lo que les recomendaría es tener una alimentación variada y balanceada. Eso es lo que finalmente sí funciona y sí nos ayuda. Entonces, esa sería la recomendación general para todos: tratar de consumir sus frutas y verduras diarias. Ahí también sabemos que son excelentes fuentes de fibra, vitaminas, minerales, antioxidantes, y que sean por lo menos 5 porciones al día. Y también el beber líquidos, tener por lo menos 6 a 8 vasos de agua al día, que es más o menos 1,5 litros, 2 litros de agua. Lo último, seguir manteniéndonos activos, porque hemos estado mucho tiempo inmovilizados y ahora tenemos que ir reactivando poco a poco eso también. Entonces,
Otros tips adicionales, lo primero es no dejar de lado nuestra salud. Yo creo que esto ya lo hemos interiorizado bastante todos. Sin salud no podemos disfrutar de nuestras vidas, así que hay que realmente ponerlo como una prioridad. Y más allá de eso, también importante tener organización a la hora de hacer nuestras compras, que todavía se indica que sean semanales. Entonces, hay que tener siempre nuestra lista de compras, hay que por ahí de repente también revisar qué cosa nos puede estar faltando en casa antes de salir para evitar de repente comprar de más, por ahí a veces también desperdiciamos alimentos. Y lo que es importante también al momento de hacer la lista de compras es asegurar que tengamos todos los grupos de alimentos, porque también pasa que a veces salimos apurados, no pensamos realmente qué es lo que nos falta, regresamos a la casa y nos damos cuenta que nos faltaban varias cosas. Entonces, tener ese pequeño extra tiempo de la semana para organizar esto, que realmente no demora muchísimo, de repente unos cuantos minutitos, y nos puede finalmente ayudar a ahorrar dinero, ahorrar tiempo también, y hacer que todo el proceso de compra sea más rápido. También algo muy importante es respetar los horarios de comida. Si por ahí no tenemos unos establecidos, por lo menos tener un pequeño rango de horas para el desayuno, el almuerzo y la cena. Y hacer lo mismo también para las horas de sueño. Porque si no descansamos bien, realmente hay muchos problemas que podrían salir a futuro. El descanso realmente no se debería llamar descanso porque nuestro cuerpo sigue trabajando, ¿no? Nuestro cuerpo sigue produciendo diferentes sustancias como hormonas, por ejemplo, y si es que dormimos de repente 4 o 5 horas o tenemos un sueño interrumpido, eso no se da de manera correcta. Así que tratemos de descansar por lo menos entre 6 horas, es lo mínimo realmente, pero lo ideal es 7 y 8 horas al día. También si tenemos una rutina de ejercicios o alguna que hayamos utilizado antes y podemos readaptarla al ambiente de nuestra casa, hacerlo, o si no, de repente empezar a hacer ejercicios desde ahora. No tienen que ser estos 150 minutos a la semana que les había mencionado de golpe, pueden empezar de a poquitos, de repente hacer rutinas pequeñas de 15, 20 minutos y así poco a poco ir incrementando la frecuencia y el número de minutos al día. Y por último, combatir el estrés. Y esto, de todas maneras, puede ser algo que se trabaja de a pocos. Y estos hábitos que les he mencionado de tener una alimentación más balanceada, dormir bien, hacer ejercicio, puede ayudar mucho. Pero también les aconsejo tratar de hacer algunos pasatiempos que les ayude a mantener la relajación. Por ahí a algunos les gustará pintar, leer, pueden hacer también ejercicios de respiración, de meditación. Todo eso también puede aportar a nuestra salud, no solamente física, sino también mental. Así que eso también se lo dejo como un pequeño tip. Y ahora hablando sobre los nutrientes, porque también siempre me salen las preguntas de qué alimentos sí me ayudan finalmente, qué alimentos puedo incluir yo en mi dieta. En realidad, yo podría hablarles más que nada de nutrientes que sí están involucrados en la respuesta inmunitaria. Entonces, les he hecho acá una lista de estos nutrientes para que más o menos los tomen en consideración. Son principalmente 4 vitaminas, 3 minerales y algunas sustancias extra que serían los antioxidantes, por ejemplo. Entonces, dentro de las vitaminas les he colocado a la vitamina A la C, la D y la E. Y en realidad también quise hacer esto para que se note la diferencia de fuentes de un mismo nutriente. Y esto también es como para apoyar un poco la idea de que la dieta variada es algo que realmente puede funcionar, puede ayudarnos mucho a cubrir esos requerimientos, pero también para que sepan que si de repente hay un alimento que no les gusta o que de repente no pueden conseguirlo, no les interesa introducirlo en su alimentación, también puede ser una alternativa. Siempre hay otro alimento que puede darles el mismo nutriente, de repente en cantidades diferentes, pero sí siempre va a haber otra posibilidad de cubrir ese requerimiento. Entonces acá, por ejemplo, la vitamina A la encontramos en el hígado, pero también está, por ejemplo, en los alimentos de color naranja como el camote y el zapallo. Entonces, otras opciones también acá les he puesto minerales, que serían el zinc, el selenio y el magnesio, que creo que también es un mineral que se ha puesto un poco de moda últimamente por un suplemento. Sí son sustancias que, de nuevo, están involucradas en el funcionamiento adecuado del sistema inmunitario. Entonces, por ahí nos podrían apoyar, pero no es necesario que nosotros compremos un suplemento, porque como veremos, el magnesio, por ejemplo, es muy fácil de cubrir diariamente con alimentos como menestras, frutos secos, palta, tofu, verduras de hoja verde. Así que no tenemos que comprar un suplemento adicional a menos que tengamos una deficiencia ya comprobada o algún problema de salud o estemos pasando por una etapa por la que necesitemos ese apoyo. Y lo último también que quería mencionarles son los antioxidantes. Son unas sustancias que básicamente se encargan de combatir enfermedades, que son los radicales libres, estas sustancias que digamos que nos enfermarían. Y tenemos
varios tipos de antioxidantes. Acá les he colocado dos categorías. Una de ellas son las antocianinas, que son muy fáciles de identificar en alimentos porque le dan un color o azul o morado. Entonces los arándanos, por ejemplo, son excelentes fuentes de antocianinas, también las ciruelas, las moras. En el Perú, por ejemplo, tenemos el maíz morado que tiene antocianinas, también incluso algunas papas. Las papas que tienen esos colores rosaditos o morados tienen antocianinas también. Y la beterraga, por ejemplo, también otra alternativa, ¿no? Y en el caso de los flavonoides, son los que se han estado mencionando justamente en los últimos tiempos, la cebolla, kion, el ajo, tienen por ejemplo quercetina, que es un tipo de flavonoide, también la manzana, el té verde que tiene catequinas, que es otro tipo de antioxidante muy fuerte también, y crucíferas, que es un tipo de vegetal, que serían por ejemplo el brócoli, col, coliflor, y todos estos alimentos tienen pues estas sustancias que pueden ser bastante buenas para apoyar el funcionamiento del sistema inmunitario. Así que son pequeñas ideas, por ahí si les interesa introducir alguno de estos alimentos en su dieta, yo creo que también es una gran alternativa, siempre va a ser beneficioso. En cuanto a las compras, lo mencioné rápidamente, pero lo ideal es seguir manteniendo esto de salir lo mínimo indispensable, una vez por semana de repente hacer las compras para todos, y así disminuimos también las probabilidades de contagio, que como sabemos son más altas de persona a persona. Entonces, tratar de hacer eso, tratar de también de asistir en momentos en los que no estén tan llenos los mercados o supermercados, si es posible, y recomendaciones bastante generales es planificar siempre con tiempo para que todo este proceso sea rápido y abastecernos incluso también de algunos alimentos que pueden ser más duraderos. Acá se los voy a mostrar, pero antes quería darles un ejemplo de una lista de compras. Y esto es más o menos como lo hago yo también desde hace un tiempo, creo que es algo que me permite ver si estoy teniendo suficiente variedad en mis diferentes grupos de alimentos, si están todos presentes también, y es en realidad básicamente categorizar los alimentos por grupo de alimentos dentro de una lista de compras, hacer como pequeñas listas dentro de la lista grande de compras. Entonces, una pequeña lista de frutas, una de verduras, una de cereales, de repente combinado con menestras, una de lácteos, por ahí una de tubérculos, y cárnicos para los que consuman carnes, y harinas, por ejemplo, y otros, ¿no? Por ahí algún tipo de condimento que me puede estar faltando. Pero todo esto elaborado después de haber revisado qué alimentos me faltan, cuáles son los que suelen consumir más en casa, y hacer esta lista. Esto me sirve sobre todo para la parte de frutas y verduras, para ver que tenga diferentes colores, ¿no? Porque si yo hago mi lista de verduras y al final tengo solamente lechuga y espinaca, tengo dos verduras, que es bastante poquito para una semana, y son las dos de color verde. Entonces por ahí introducir de otros colores, blancas, amarillas, rojas, para tener esa variedad también y poder tener acceso a todos estos nutrientes que les mencionaba. A veces los colores también nos indican qué sustancias están presentes ahí, como las antocianinas que vimos, que dan un color más morado o azul a los alimentos. Así que eso les recomendaría, hacer como esta pequeña categorización de los grupos de alimentos dentro de la lista de compras, y ya seguramente más adelante va a ser más fácil, ya no van a tener que categorizar nada, pero por el momento de repente para empezar a hacer esto, les recomiendo que lo hagan de esta manera. No tienen que usar exactamente esa lista de compras, es un ejemplo completamente, y también si tienen por ahí que poner una cantidad específica, colocarla, ¿no? Esta idea también de los alimentos duraderos, siempre considero que es importante mencionarles cuáles son los alimentos que nos duran más naturalmente, y acá les he colocado, creo que al inicio de la presentación les hablé de las menestras, por ejemplo, son bastante más duraderas. Cualquier tipo de esos alimentos, menestras, cereales, siempre van a durar bastante. Más industrializadas, como por ejemplo las galletas integrales, los cereales para el desayuno, la granola, también pueden durar bastante, varias semanas. Entonces nos podríamos beneficiar de alimentos que nos duren más tiempo, ¿no? También tenemos incluso algunos alimentos no industrializados, completamente naturales, que van a durar más porque la vida útil del producto es bastante larga. Por ejemplo, las manzanas, todo tipo de cítricos también nos duran bastante. Ajos, cebolla, col, la zanahoria, los tubérculos también, camote, zapallo, beterraga. Y también hay otros alimentos que han sido, a partir de alimentales, transformados en alimentaria, como por ejemplo los congelados. Estos son, en el caso de frutas, por ejemplo, es fruta congelada, lavada, desinfectada y congelada. En el caso de las verduras,
Normalmente si son precocidas, ligeramente se les hace un proceso de blanqueamiento, que es introducir al alimento en agua caliente por unos cuantos minutos y de ahí cortar la cocción fría. Entonces, también es una alternativa buena si encuentran en el supermercado a buen precio alimentos congelados como verduras o frutas. Yo considero que sí, realmente es un gran apoyo. Pero si no, también pueden preparar sus propios alimentos congelados en casa y es aún más económico, ¿no? Por ejemplo, compran frutas, las pican y las ponen a congelar inmediatamente después de haberlas lavado y desinfectado. Y lo mismo con las verduras. Algunas se pueden incluso guardar así tal cual crudas y otras, por ejemplo, brócoli, sí tendrían que hacer de hervirlas ligeramente por 4 minutos, 5 minutos y después pasarlas por agua fría y así después de escurrirlas van congeladas en bolsitas Ziploc o en tuppers. Los alimentos deshidratados o en conservas, por ejemplo, sí es algo que podemos tener como un apoyo para algo más eventual, porque suelen ser un poquito más altos en sodio, en grasas o en azúcares en el caso, por ejemplo, de la fruta en almíbar. Entonces, sí podemos tenerlo de vez en cuando, pero como para una emergencia de repente hacia el final de la semana, que ya no tenemos muchos alimentos en casa, utilizar esos. Y después también hablar sobre los cárnicos, como sabemos, realmente no tienen una vida útil muy larga. Una carne, pollo ya fileteado al aire libre nos durará un día en día caluroso, día y medio, 2 días en días más fríos. En la refrigeradora sí nos pueden durar de repente 3, 4 días, pero si los congelamos nos pueden durar semanas, hasta meses incluso, ¿no? Ya fileteados, pollo, pescado, carne, cualquier tipo de cárnico realmente. Por eso les recomiendo que aprovechen bastante si tienen un freezer o un congelador en su casa para congelar sus carnes y así simplemente lo sacan de congelación a refrigeración y se preparan. Y lo último serían los aceites, por ejemplo, vinagre, todo ese tipo de condimentos son bastante duraderos, algunos no tienen fecha de vencimiento como el vinagre y son también cosas que por ahí tenemos que ir reponiendo constantemente. Lo último, algunos tips de conservación de alimentos. Les he mencionado al congelador como un gran apoyo, también si tienen un freezer aparte con más capacidad para una familia más grande, de todas maneras puede ser bastante bueno, pero si no, también utilizar el freezer que viene en la refrigeradora. Lo que sí les recomiendo es que siempre los guarden en porciones, porque un alimento que se descongela no se debe volver a congelar. Y también, por ejemplo, ahora que estamos ya entrando a una época más calurosa, les recomiendo guardar los huevos de gallina o de codorniz en la refrigeradora para que les dure más tiempo. Y si son de comprar fruta climatérica, como por ejemplo la palta o los plátanos, comprar una parte ya madura o a punto de estar madura y el resto que esté un poquito más verde o pintona para que no se les madure todo a la vez y tengan demasiado alimento que no puedan utilizar. Y listo, nada más sobre ese tema de congelación. También un último tema, hay ciertos alimentos que no pierden su calidad nutricional, no es que se ponen malos a nivel nutricional, sino a nivel de texturas más que nada y de sabores. Por ejemplo, mayonesa, todo lo que tiene mucha grasa, crema de leche, manteca, se puede separar después de descongelar, o también papa, por ejemplo, huevos cocidos. La papa tiene que estar precocida para congelarla y si no, se queda un poco diferente, ¿no? Ensaladas, verduras crudas como la lechuga, por ejemplo, también cambia mucho su estructura, así que por eso realmente no se recomienda guardar este tipo de alimentos en la congeladora. Lo último también sobre compras e higiene, como sabemos, todavía tenemos este tema que está un poco en debate, no se sabe todavía, no tenemos una respuesta final sobre esto, pero lo mejor que podemos hacer es seguir manteniendo nuestros mismos protocolos de siempre de limpieza y desinfección, ¿no? Porque teníamos idea de que el virus podría quedar en superficies que son completamente no porosas, como los empaques, los carritos de compras, pero de momento no se sabe si esto se está totalmente comprobado, así que lo mejor que podemos hacer es seguir manteniendo nuestras medidas de higiene y de prevención. Entonces, lo primero será esto siempre, de todas maneras, seguir lavándonos las manos. Ya tenemos varios meses de lavarnos las manos por 30 segundos. También seguir todavía con el tema de la mascarilla, evitar pagar en efectivo, todavía seguir manteniendo una buena distancia con otros compradores cuando vayamos al mercado o al supermercado, y por ahí, si es posible, también seguir desinfectando nuestro celular, billetera, llaves, para que por ahí no tengamos tampoco un método de contagio. Y cuando ya lleguemos a casa, todos los alimentos que compremos y que vayamos a consumir, como verduras, frutas, tubérculos, siempre lavarlos y después también pasarlos por desinfección. La desinfección
es más allá de utilizar agua, por ahí jabón, sino utilizar una sustancia para eliminar gérmenes o bacterias que pueden estar en la superficie del alimento. Y lo que utilizamos de manera estandarizada es la lejía, ¿no? La lejía creo que es la alternativa ahorita que realmente sí funciona, que está completamente estandarizada, a diferencia, por ejemplo, de esas otras opciones que hemos escuchado, que sería el vinagre, el bicarbonato. De momento, la lejía todavía se mantiene como una alternativa más segura y se utiliza muy poquito, ¿no? Es más o menos 1 mililitro por cada litro de agua, que serían 25 gotitas de lejía por cada litro de agua que usemos. Y después de eso sí, desinfectar las frutas y las verduras, también hay que enjuagar el alimento, ¿no? Para eliminar el resto de lejía. Y también para los otros alimentos que no tenemos que desinfectar o necesariamente lavar, siempre igual retirar los empaques, las cajitas, las bolsas y eliminarlas. Y si por algún motivo no se pueden eliminar, hay que rociarlos con alcohol al 70% o pasarle un pañito desinfectante o un poquito de lejía con agua. Lo último, no se olviden por favor de mantenerse bien hidratados. Yo les recomiendo tener una botella grande de agua, donde sea que ustedes estén trabajando en su escritorio, de repente si ya retoman sus actividades, llevarse su botella también, para que puedan ver más o menos cuánto están consumiendo, cuánto les falta, y tenerla al costado también es un recordatorio de estar tomando de 6 a 8 vasos de agua al día normalmente. También pueden colocarse algunos recordatorios en el celular o ponerse una notita al costado de su computadora. Y lo último es actividad física. De hecho, al final les voy a mostrar también algo que les están brindando como un apoyo súper bueno para los que quieran hacer ejercicios, más allá de para controlar el peso, que hemos visto también que el sobrepeso es un factor de riesgo en el coronavirus. También nos ayuda mucho a que se fortalezca nuestro sistema inmune y nos reduzca, por ejemplo, los niveles de estrés que ahorita están bastante elevados. Así que de momento lo que les recomiendo es sacarle provecho a la tecnología, que es lo que nos está uniendo en estos momentos, y pueden tomar clases online. Ahora les voy a mostrar unas. Pueden tomar clase también, incluso si quieren otra disciplina diferente como baile, yoga, hay muchas opciones en internet también. Tienen rutinas de ejercicio que pueden hacer desde casa, tienen aplicaciones también completamente gratuitas, algunas videos en YouTube, y por ejemplo clases de baile, y las personas que quieran de repente hacer algo más con las personas que vivan en sus casas, pueden hacer de repente un sábado o un domingo una especie de carrera de obstáculos o algo por el estilo que demande movimiento, pero también que sea algo divertido que puedan hacer todos en sus casas. Así que muchas gracias a todos, espero que les haya gustado la presentación. Les voy a dejar acá este recurso muy interesante que Ofelia me compartió. Tienen ustedes también acceso a nutricionista. Creo que es por Zoom de momento, no pueden todavía ver consultorio presencial, pero les recomiendo mucho que vayan a asesorarse con un nutricionista, porque más allá de las indicaciones que les he dado yo, les puede dar una dieta más personalizada, que creo que es algo que todos necesitamos en algún momento. Y también para los que quieran hacer ejercicio, aquí tienen esta plataforma del Zoom. Acá está la contraseña, ese es el número de ID, que puedan hacer ejercicio también con Gineida Enríquez, de Servicios Deportivos de la Católica. Así que se los recomiendo mucho también para que hagan ejercicio desde casa de manera completamente segura y gratuita. Entonces, muchas gracias a todos. Por acá me quedo respondiendo algunas preguntas si tuvieran. Muchas gracias, Valeria. Te agradecemos sinceramente la capacitación que nos has brindado, de verdad muy clara, muy bueno los lineamientos, los consejos que nos has proporcionado. Queda en cada uno de nosotros, pues, ponerlo en práctica. No, no te preocupes. Con nosotros y, ¿por qué no, con nuestras familias también, ¿no? Que es lo que queremos en seguridad y salud en el trabajo. Doy pase a las preguntas de nuestro distinguido público. Cualquier pregunta, duda que tengan con Valeria, este es el momento, ¿no? Por favor, pueden abrir micrófonos y los escuchamos. Perfecto, por aquí veo Sí. alguien que tenga... Por Sí, ejemplo, hola. sí, han levantado la mano acá. A ver. Hola, Hola, ¿qué tal? Hola, Vladimir, ¿qué tal? Te escuchamos. hola. Bueno, muchas gracias por la charla, excelente, me pareció todo. Gracias. Me pareció una curiosidad más. Cuando siempre escucho hablar de frutas, pero también he escuchado hablar de frutas que hay que tener más cuidado. Bueno, no sé, pues hacer una diferencia de repente, por ejemplo, el mango, ¿no? Que hay que comerlo, no sé, por pedazos, porque no se puede tener mucho azúcar o alguna cosa de este tipo. Y lo otro sería una curiosidad más personal, o sea,
digamos, hacerse un pan con queso y una manzanilla así en la noche, suena, no sé, de repente poco nutritivo o simplemente, en fin, yo lo he estado aplicando como hábito y me cae muy bien, además porque es como ligero y ahí uno, digamos, se va a dormir y hasta ayuda en el peso en algo, ¿no? Eso nomás, gracias. De nuevo, muy interesante todo. Gracias, Vladimir, por las preguntas. Sobre las frutas, es cierto que hay algunas que tienen mayor cantidad de azúcares, como mencionaste el mango, está también el plátano, higos, uvas, sí tienen mayor concentración de azúcares y por lo tanto lo que se indica normalmente es que la porción sea un poco menor. Si normalmente la porción de fruta es una unidad, en el caso, por ejemplo, de la granadilla, la naranja, la mandarina, o una taza de fruta picada cuando se habla de papaya, melón, sandía, en el caso de estas otras frutas, para que sea más o menos igual el aporte energético, sería media unidad o media taza. Eso es más o menos la indicación, pero que están permitidas, están completamente permitidas, tienen buenos nutrientes también. Más allá del azúcar, tienen vitaminas, minerales, fibra. Entonces, lo que pasa es que, claro, de las otras a veces la porción puede ser más grande y conviene de repente para llenarse más comer pues una fruta que tenga más agua y menos azúcar. Pero fuera de eso, es eso realmente, ¿no? El aporte de azúcares que tiene. Y sobre lo que comentabas de la cena, yo creo que es una alternativa bastante buena porque a ti te funciona bastante bien, ¿no? Porque, por ejemplo, hay personas a las que suelen tener un nivel un poco más alto de hambre, prefieren un plato de comida chiquito, pero un plato de comida. Hay otros a los que realmente no tienen nada de hambre, prefieren solamente comer algo pequeñito. Yo creo que mientras tenga algo de proteínas y algún tipo de alimento que nos dé fibra, vitaminas, minerales, verduras o frutas, va a estar bien. Sobre todo proteínas, creo que es algo a lo que es prioridad. Pero un sándwich, por ejemplo, está bastante bien, que sea uno, suficiente, con algún tipo de fruta, de repente, con una ensaladita también puede ser, y evitar que sea con un acompañamiento muy alto en grasa. Haya puesto, por ejemplo, queso fresco, creo que es una alternativa buena, puede ser atún también, puede ser de repente un huevito, ¿no? Eso también creo que es una opción buena, pero siempre a lo proteico. Entonces está súper, yo creo que está bastante bien. Excelente, mil Eh, gracias. De nada, Vladimir. Esto sí también, cómo estará el resto de la alimentación. Hay que revisar también que tengas un buen almuerzo, un buen desayuno. Importante eso Vale, también. gracias. De nada. Por ahí tenemos una manito levantada de Milagros. Sí, hola Valeria, gracias, excelente tu exposición. Mi consulta era la Gracias. siguiente, en relación a las vitaminas, por ejemplo, a mí por un tema de salud me han recetado que tome la vitamina E durante 3 meses, ¿no? En cápsulas. Y mi consulta era porque tengo una amiga, por ejemplo, que ella toma vitaminas en cápsula durante todo el año. Pero, o sea, te toma la vitamina D, la E, y me parece que me dijo la B12. En mi caso, yo lo estoy tomando por un tema, porque me indicó el doctor, pero mi amiga, por ejemplo, lo está tomando porque a ella le dijo otra amiga, ¿no? O sea, no es por un tema médico. Entonces, mi pregunta es, ¿se puede tomar así normal o no? ¿O tiene que ser necesariamente indicado? Gracias. De nada, Milagros. En el caso de los suplementos, sobre todo de vitaminas como la D y la E, estas vitaminas sí, a diferencia de otras, son acumulativas. Es decir, que podemos llegar a tener una toxicidad si las consumimos en exceso, ¿no? Si estamos constantemente tomando suplementos y no los requerimos. Pero habría que ver si de repente por este tipo de vitaminas específico, B12, D y E, pareciera que es una persona que está buscando una dieta más vegetariana o vegana, y a veces en estos casos sí se indican estos suplementos como base para todas las personas veganas sobre todo. No sé si de repente será el caso de la amiga, pero si no, lo mejor realmente que podemos hacer es ir a un especialista de salud, a un doctor, para hacernos un chequeo también. Podemos hacer incluso también un nivel de cómo están nuestras vitaminas. Con un médico internista se puede averiguar también ese tema, ¿no? Y ver cómo está la B12, la D, la E, si realmente se requieren, pero normalmente se tienen que indicar. No se pueden comprar así por comprar. Las que son un poquito más seguras sería, por ejemplo, la vitamina C, algunas del complejo B, incluso la B12 también. Esas son las que en exceso se pueden eliminar en orina, pero las que son liposolubles A, D, E, K,
sí podría llegar a haber una toxicidad cuando hay un exceso. Así que tener cuidado un poco con eso. Pero si es que están indicados por un doctor, por parte de un tratamiento, está bien. Gracias, Valeria, me quedó claro. De nada. Ok. Valeria, tenemos unas preguntas en el chat. Voy a leerlas, un par de preguntas por acá. Tenemos Sí. nuestra compañera Miriam de la Cruz, que consulta para niños de 4 a 6 años. Bueno, la gran mayoría tenemos niñitos en casa de esa edad, ¿no? Para dichos niños de 4 a 6 años, ¿recomiendas que tomen lonche o cena? Habría que ver cómo es el lonche y cómo es la cena realmente, porque podemos tener un lonche súper nutritivo, con carbohidratos, proteínas, grasas, por ahí algo de frutita, o una cena que también nos aporte lo mismo. Entonces, yo creo que pueden ser las dos alternativas siempre y cuando sea algo bastante completo, ¿no? Que tenga sus proteínas, como les he mostrado aquí en este esquema. Así, eso para mí sería lo ideal, ¿no? Que sea cualquiera de las dos alternativas, pero es importante, sobre todo para un niño pequeñito, de añitos. Sí, puede ser cualquiera. Después nos preguntan por la medida de lejía y agua para limpiar los alimentos. Estos, para limpiarlos en realidad es lavarlos con agua y un poquito de jabón, pero para desinfectar es agua con lejía. La lejía es 1 mililitro por cada litro de agua y esto es más o menos 25 gotitas por cada litro de agua que utilicemos. Esa es la medida ideal. Después también lo de dormir y producir hormonas es una total novedad para mí, sí. De hecho, por ejemplo, producimos las hormonas de la saciedad, grelina, por ejemplo, leptina, que si al día siguiente nos despertamos y hemos dormido poco, nos damos cuenta que tenemos unos niveles de saciedad diferentes, ¿no? Para personas que duermen poquito, al día siguiente están picando por ahí más alimentos con azúcar, con grasas, para darse energía, esa energía que nos ha faltado por no haber descansado bien. También hay un problema con la saciedad, solemos tener una mayor cantidad de alimentos cuando no descansamos bien, así que por eso también es algo importante dormir. ¿Qué hay sobre el magnesol? Nos preguntan también por este suplemento famosísimo. Yo creo que en todo caso no es un suplemento que pueda ser dañino para la salud, pero creo también que es muy fácil cubrir el requerimiento de magnesio, por ejemplo, ¿no? Es un suplemento que muchas personas no requieren, pero si ya lo tienen o les gusta cómo se sienten tomándolo, creo que no hay mucho problema. Sí, no es necesario, pero podrían consumirlo. Okay. Es malo tomar un vaso de jugo de frutas a diario, como jugo de fresa con arándanos y leche. Yo lo vería como algo que sea un poquito más eventual, a menos que de repente tengamos un nivel de actividad física más alto. ¿Qué pasa con los jugos de fruta que utilizamos normalmente? Varias porciones de fruta para preparar un vaso de jugo. Digamos, un vaso de jugo así, normalmente, utilizaremos de repente 5 porciones de fruta, ¿no? Para llenarlo. Entonces, termina siendo una cantidad mayor a la que normalmente necesitaríamos, que sería 1 o 2 porciones de fruta si lo estuviéramos comiendo. También con la masticación nosotros nos llenamos más, tenemos un mayor nivel de saciedad. Y por otro lado, también al licuar una fruta o exprimirla, buena parte de su fibra se queda atrás, no la aprovechamos y algunos nutrientes, sobre todo los más volubles, como la vitamina C, se pierden. Entonces, para aprovechar mejor el alimento, yo siempre recomiendo que sea fruta entera o picada, pero si es algo por un tema de rapidez y está bien que utilicemos una porción un poquito más moderada, estaría normal. Creo que sí sería una alternativa para más frecuentemente, ¿no? Algunas personas prefieren esto también por un tema de que no tienen mucho tiempo para preparar un desayuno, pero bueno. Sí, hemos llegado al final de las preguntas. No sé, Marcos, si por ahí tendremos alguna adicional. Creo que hemos llegado al final, ¿no? ¿Alguna pregunta? Un par de preguntas finales de Sí, pronto de la sala. Sí, una Sí. consulta. Sí, Rebeca. Valeria, mucho gusto, sí, Rebeca. Gracias por la exposición, muy interesante. Valeria, ¿nos podrías comentar? En realidad, escuchamos hablar mucho del colágeno. No sé si de repente podrías darnos algún tip o qué tan importante podría ser incluirlo en nuestra dieta. Es como para todos. Gracias de antemano por la respuesta. No, de nada. Colágeno también es un tema que todavía está un poquito controversial, ¿no? Porque lo que sabíamos hasta hace un tiempo por estudios era que el colágeno en exceso se eliminaba en orina. El colágeno finalmente es una proteína, ¿no? Entonces, si por ahí había un exceso en el organismo, se creía era que se eliminaba en orina, que no pasaba nada, que no había ningún efecto realmente beneficioso para la salud. Pero sí hay muchas personas que
alegan que sí les va muy bien tomando colágeno, de repente por un tema de articulaciones, a algunos les mejora también la piel, el pelo, por ejemplo, también mejor crecimiento de uñas, pero no necesariamente funcione para todos. Por ahí se habla de que podría ser un efecto placebo o podría ser que sí realmente funcione. Lo que sí es cierto es que nosotros podemos producir también colágeno en el organismo, entonces no es necesario comprar un suplemento, lo producimos con vitamina C. Entonces alimentos que tengan buena vitamina C van a ayudarnos a producir colágeno. Eh, pero acá nos ha comentado alguien también, el colágeno no se puede tomar en polvo o cápsula, pues al llegar al estómago desaparece, me lo dijo el doctor. Finalmente es una proteína, entonces va a ser tratada como una proteína por nuestro organismo. Entonces, yo creo que lo que mejor funciona realmente es incrementar la producción de colágeno, o si ya tienen su suplemento de colágeno y quisieran igual seguirlo consumiendo porque les va bien, pues seguir haciéndolo, ¿no? Realmente no tiene algo negativo hasta donde yo he podido ver. A quienes se les indicaría, sobre todo a personas de repente que tengan problemas a las articulaciones, por ahí a algunos les puede ir bien, ¿no? Por ahí de repente también a personas de la tercera edad, pero de nuevo no sé si funcionaría para todos y no es necesario realmente, ¿no? De nada, Rebeca, es una respuesta un poquito larga, pero había que hablarlo con la verdad. Sí, vale, acá tenemos ya la pregunta final, ya para cerrar dentro de la hora programada, de Yepsi Torres. Yepsi nos pregunta, ¿qué hacer si tuviéramos el colesterol alto permanente? El colesterol alto permanente. Eso puede ser, ya pues, a veces se trata, el tema del colesterol puede ser algo pasajero, digamos, por una época, por una mala alimentación, sobre todo, pero ya cuando se convierte en un tema crónico, definitivamente hay que tratarlo no solamente con alimentación, sino verlo también ya directamente con quizás algunos fármacos, o sea, tener también un tratamiento médico. Pero a nivel de alimentación lo que tenemos que hacer es evitar grasas saturadas, que voy a ponerlos en pantalla para que se vea un poquito mejor, que son carnes rojas, ahí está, embutidos, leche y crema de leche, todo ese tipo de preparaciones o de alimentos. En el caso de los lácteos habría que consumir los descremados. Y también otros alimentos que hay que evitar serían los que contienen grasas trans, que no las he mencionado en esta diapositiva. Las grasas trans son completamente industriales, se producen después de hacer un proceso de hidrogenación para convertir un aceite vegetal líquido a sólido. Entonces ahí hay un cambio en la estructura de las grasas del aceite vegetal, y este tipo de grasa completamente industrial, sintético, es nocivo para la salud porque fomentan bastante la inflamación corporal y también nos incrementan mucho los niveles de colesterol y triglicéridos. Entonces, evitar este tipo de grasas, las podemos ubicar fácilmente ahora gracias al octógono de contiene grasas trans, pero alimentos que los contienen normalmente son estos quequitos, muffins, ese tipo de productos. También productos de comida rápida como los nuggets, que los mencioné también brevemente, algunos productos de ese estilo de comida rápida. Y margarina, por ejemplo, ¿no? También mantequilla o margarina, manteca vegetal, también normalmente se considera como un alimento que se debe evitar. ¿Qué se debe incluir más para personas que tienen colesterol alto? Más fibra. Voy a ponerlo en pantalla también para que se vea. Cereales integrales, menestras, evitar harinas refinadas, ¿no? Harina blanca, por ejemplo, pan blanco, cambiarlo a integral, y más verduras y frutas. Algo más también para tratar de disminuir un poco los niveles de colesterol serían los azúcares simples, más allá de las harinas, también el azúcar y las bebidas, por ejemplo, altas en azúcar como gaseosas y esos jugos de cajita. Así que eso sí, tener asesoría un poquito más personalizada, les recomendaría también. Aprovechen a su nutricionista, que ahora van a tener consultorio por Zoom. Los que tengan alguna patología, realmente se los recomiendo muchísimo para que vayan a tratarse con algo más personalizado. Entonces, sí, muchas gracias a todos. Espero que realmente les haya servido por ahí mi granito de conocimiento nutricional. Y espero verlos en una próxima oportunidad. Muchísimas gracias, Valeria. Te agradecemos sinceramente a nombre de todos muchísimo el tiempo que nos has brindado y los conocimientos que de verdad que nos van a contribuir bastante, muchísimo en el día a día que todos tenemos, ¿no? Y a todos, chicos, Perfecto. agradecerles mucho la presencia, el tiempo que nos han dado también. Valoramos mucho también de parte de ustedes esta asistencia masiva que ha habido el día de hoy y quiero públicamente comentarlo, las asistencias masivas que se están dando.
Y nada, para la siguiente capacitación, para la tercera, también les vamos a avisar oportunamente para también hacer un tema igual de interesante como el de hoy. Y no se olviden de rendir sus evaluaciones objetivas en el link que se les está proporcionando a través del correo. Muchas, pero muchas gracias. Gracias, hasta luego, que les vaya muy bien. Gracias, luego, chicos. Cuídense. Gracias.